con lujuria por venganza. Resulta irónico, pero las mejores personas son las que con más rapidez admiten sus defectos y pecados. Somos algo bueno que se arruinó, una obra maestra desfigurada, un niño rebelde. Lewis indicó que no solamente somos personas imperfectas que necesitan crecer, sino rebeldes que necesitan rendir sus armas. A menudo el dolor y el sufrimiento son los medios que nos motivan para llegar a entregarnos a Dios y buscar la sanidad de Cristo. Eso es lo que necesitamos con más desesperación. Es lo que nos traerá el gozo supremo de conocer a Jesús. Los cristianos de la historia nos dirán que cualquier sufrimiento vale la pena por ese resultado. Me incliné hacia atrás en mi silla y reflexioné en lo que Crift había dicho hasta el momento. Algunos de sus argumentos eran más contundentes que otros, pero al menos no ofrecía explicaciones conservadoras. Las indicaciones parecían guiar a algún lado. Decidí preguntarle acerca de una cita de Agustín, quien dijo: ya que Dios es el supremo bien, no permitiría que existiera cualquier mal en sus obras, a menos que su omnipotencia y bondad fueran tal como traer el bien aún del mal. Después de leerle estas palabras, le dije: ¿quiere eso decir que el sufrimiento y lo malo contienen el potencial para lo bueno? Sí, creo que todo sufrimiento contiene por lo menos la oportunidad para lo bueno, llegó su respuesta. Pero no todas las personas se dan cuenta de ese potencial. No todos aprendemos y nos beneficiamos del sufrimiento. Allí es donde entra en acción el libre albedrío. Un prisionero en un grupo de campo de concentración reaccionará muy diferente a otro debido a la elección que cada uno hace para responder al ambiente. Sin embargo, casi todo ser humano puede reflexionar en su pasado y decir: aprendí de esa dificultad. No lo creía en ese entonces, pero soy una persona más madura y mejor por soportarlo y perseverar. Aún personas sin fe religiosa son conscientes de esa dimensión del sufrimiento. Y si podemos extraer bien del mal, aún sin traer a Dios al panorama, ¿se imagina cuánto más con la ayuda de Dios puede el mal obrar para el bien mayor? Al traer a Dios al panorama, no obstante, surgió otro asunto. Si Él ama a las personas, ¿cómo emocionalmente toleraría los ataques en el curso del dolor y el sufrimiento? ¿No le abrumaría? Saqué el libro de Templeton y leí la siguiente cita a Crift. Jesús dijo: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. No obstante, si Dios siente pena por la muerte de un gorrión, ¿cómo su Espíritu Eterno soportaría la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de tantos millones de hombres, mujeres, niños, animales, pájaros y otras criaturas con sentido en cada parte del mundo, en cada siglo desde los orígenes del tiempo? Considero que el señor Templeton ve a Dios en forma antropológica al decir: no me puedo imaginar cómo un ser inteligente soportaría esto, dijo Crift. Y si está en lo cierto, no podemos imaginárnoslo, pero podemos creerlo. Dios lo cree, a decir verdad, y llora por cada gorrión y se lamenta por cada mal y sufrimiento. De modo que el sufrimiento que Cristo soportó en la cruz es literalmente inimaginable. No se trata solamente de lo que usted y yo hubiéramos experimentado en nuestra finita agonía humana, física y mental, sino que todos los sufrimientos del mundo estaban allí. Volvamos a la fotografía de Templeton de la hambrienta mujer en África. Todo lo que necesitaba era lluvia. ¿Dónde está Dios? Llegaba a su agonía, no de una simple agonía física, sino de su agonía moral. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no manda la lluvia? La respuesta de Dios es la encarnación. El mismo Dios entró en toda esa agonía, soportó todo el dolor de este mundo, y esto es en primer lugar inimaginable y aplastante, e incluso más impresionante que el poder divino de crear el mundo. Solo imagínese cada dolor en la historia del mundo, todo hecho un lío, comida por Dios, digerida, probada en su totalidad para siempre.
En el acto de crear el mundo, Dios no solamente dijo que habría lindos y pequeños conejos y flores y puestas del sol, sino también que habría sangre e intestinos y moscas zumbando alrededor de la cruz. En cierto modo, Templeton tiene razón. Dios está íntimamente involucrado en el acto de crear un mundo de sufrimiento. Él no lo hizo, lo hicimos nosotros, pero dijo que exista este mundo. Y si hizo eso, y luego al sentarse solo dijo, bueno, al fin y al cabo es culpa tuya. Aunque lo diga con plena justificación, no veo cómo le amaríamos. Dado que fue más allá de la justicia y tan increíblemente tomó todo el sufrimiento sobre su persona, lo hace tan encantador que la respuesta al sufrimiento es... Y los ojos de Kreeft fijaron alrededor del cuarto como buscando las palabras adecuadas y dijo, la respuesta es... ¿Cómo es posible no amar a este ser que llevó la carga del kilómetro extra? Que practicaba más de lo que predicaba, que entró en nuestro mundo, que sufrió nuestros dolores, que se ofreció a nosotros en medio de nuestras penas. ¿Qué más podía hacer? En efecto, le dije, la respuesta a la pregunta de Templeton acerca de cómo Dios soportó todo ese sufrimiento es porque lo hizo. Lo hizo, declaró Kreeft. La respuesta de Dios al problema del sufrimiento es que bajó propiamente en él. Muchos cristianos tratan de sacar a Dios del atolladero por el sufrimiento. Dios se puso en ese atolladero, por así decirlo, en la cruz. Y por lo tanto, la conclusión práctica es que si queremos estar con Dios, tenemos que estar con el sufrimiento. No podemos evitar la cruz, ya sea en pensamiento o en realidad. Debemos ir donde Él está y la cruz es uno de los lugares en que está. Y cuando nos manda los amaneceres, le damos las gracias por ello. Cuando nos manda las puestas del sol, la muerte, los sufrimientos y las cruces, le damos las gracias por eso. ¿Será posible realmente darle las gracias a Dios por el dolor que nos sobreviene?, dije molesto. Sí, en el cielo haremos exactamente eso. Le diremos a Dios muchas gracias por este y por aquel pequeño dolor que no comprendí entonces. Ahora veo que estas fueron las cosas más preciosas en mi vida. Aunque no me considere emocionalmente capaz de hacer eso ahora mismo, aunque no pueda con toda sinceridad decirle a Dios en medio del dolor, Señor, gracias por este dolor, sino que en su lugar tenga que decir, líbranos del mal. Eso es perfectamente lo adecuado y sincero. Sin embargo, creo que esa no es la última palabra. Las últimas palabras del Padre Nuestro no son líbranos del mal, sino porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pienso que cualquier cristiano un tanto maduro puede mirar atrás en su vida e identificar algún momento de sufrimiento que le llevó más cerca de Dios de lo que alguna vez creyó posible. Antes que esto pasara, quizá dijera, en verdad no sé cómo después de todo esto lograría algún bien. Sin embargo, después que sale del sufrimiento, dice, qué sorprendente, aprendí algo que nunca imaginé. No sabía que mi voluntad débil y rebelde era capaz de tal fortaleza, pero Dios con su gracia me dio la fuerza al instante. Si no hubiera sido por el sufrimiento, esto no hubiera sido posible. El acercamiento a Dios, la similitud con Dios y ser conformes a Él no es el simple sentimiento de estar cerca de Él, sino de la verdadera cercanía ontológica de ser semejantes a Dios en alma que surge del sufrimiento con notable eficiencia. Usted mencionó el cielo, dije, y la Biblia habla que nuestros sufrimientos en este mundo son ligeros y efímeros comparados a lo que los seguidores de Dios experimentarán en el cielo. ¿Cómo figura la parte del cielo en toda esta historia? Los ojos de Kreeft se agrandaron. Si no fuera por eso, casi no hubiera una historia, dijo. Elimine todas las referencias al cielo del Nuevo Testamento y le queda muy poco. Santa Teresa dijo en un momento dado, teniendo en cuenta el cielo, el peor sufrimiento en la tierra, con una vida llena de las torturas más atroces, no se verá más serio que pasar una noche en un hotel inconveniente. Ese es un comentario retador que causa indignación.
Sin embargo, ella no habló del tipo de urna de cristal en la que tantos vivimos. Habló de una vida llena de sufrimiento. El apóstol Pablo usa otra indignante palabra en un contexto similar cuando compara los placeres mundanos con el incomparable valor de conocer a Cristo. Dijo que todo esto, los privilegios de la ciudadanía romana, de ser fariseo, de su gran educación, de ser intachable en cuanto a la justicia que exige la ley, comparado con conocer a Cristo, es estiércol. Y esa es una palabra bien atrevida. De forma similar, comparado con conocer a Dios eternamente, comparado con la intimidad con Dios que las Escrituras llaman un casamiento espiritual, nada más cuenta. Si el camino a eso es mediante la tortura, esta no es nada si se compara con esto. Sí, es enorme en sí, pero comparado con eso, es nada. Así que la respuesta a Templeton es: sí, usted tiene mucha razón. Es decir, que esta fotografía de la africana es indignante. Esta falta de lluvia, esta hambruna en sí es ofensiva. Y de un modo la respuesta es que no se comprende. Una réplica es mirar a la cara de Dios y comparar esas dos cosas. A un lado de la balanza está la tortura o todas las torturas del mundo, y en el otro lado de la balanza está la cara de Dios. El Dios al alcance de todos los que le buscan en medio de sus dolores. El bien y el gozo de Dios van a pesar infinitamente más que todos los sufrimientos e incluso más que todos los goces de este mundo. Estaba contento porque Kreeft trajo a colación la mujer en la fotografía de Templeton. No quería que la entrevista se alejara mucho de ella. Personificaba el sufrimiento, posando como una representante poderosa de 100,000 millones de indigentes del mundo. Si ella estuviera aquí en este momento, le dije a Kreeft, ¿qué le diría? Nada, dijo Kreeft sin titubear. Nada, dije parpadeando con incredulidad. En cualquier caso, no al principio, dijo. Dejaría que me hablara. El fundador de una organización para minusválidos dice que trabaja con ellos por una razón bien egoísta. Le enseñan algo mucho más valioso de lo que él puede enseñarles a ellos. Sobre todo por lo que es él. Eso parece sentimental, pero es cierto. Uno de mis 4 hijos es un poco incapacitado y yo he aprendido más de ella que de los otros 3. He aprendido que soy un incapacitado y que todos lo somos. Y al escucharla me permite comprenderme. Así es que lo primero que necesitamos hacer con esta mujer es escucharla, ser consciente de ella, ver su dolor, sentir su dolor. Vivimos en una burbuja de bienestar relativo y vemos el dolor como un observador, como un rompecabezas filosófico o problema teológico. Esa es la falsa manera de ver el dolor. Lo que hay que hacer con el dolor es penetrarlo, ser uno con él, y después aprenderemos algo de esto. A decir verdad, es significativo que la mayoría de las objeciones a la existencia de Dios por el problema del sufrimiento llegan de observadores externos que están bien cómodos, mientras que a menudo los que en verdad sufren se transforman en creyentes más fuertes por sus sufrimientos. Este es un fenómeno que notan muchos escritores. Después de una gran investigación sobre el interés actual del sufrimiento, Philip Yancey escribió: mientras visitaba a personas que sus dolores sobrepasaban los propios, me sorprendieron sus efectos. El sufrimiento parecía tan probable en reforzar la fe como en sembrar agnosticismo. El teólogo escocés James S. Stewart dijo: son los espectadores las personas que están afuera mirando la tragedia. Los escépticos que vienen de sus filas no son los que en realidad están en la arena y conocen el sufrimiento interno. En efecto, la verdad es que son los más sufridos del mundo los que producen los ejemplos más brillantes de fe invencible. ¿Y qué es eso?, pregunté a Kreeft. Y su respuesta fue directa. Libre albedrío, dijo.
Hay una historia de dos rabinos en un campo de concentración. Uno había perdido su fe y dijo que Dios no existía. El otro mantuvo su fe y dijo, Dios nos salvará. Los dos estaban en fila para entrar a las duchas de la muerte. El creyente miró a su alrededor y dijo, Dios nos salvará. Pero cuando llegó su turno de entrar, sus últimas palabras